Bueno, nosotros desde el CELS, digamos, siempre a través de todas las causas que llevamos, siempre hemos visto que la descripción de la dictadura como militar era insuficiente, que había otra dimensión y participamos en algunas causas donde surge muy claramente esto. Yo también en mi trabajo de investigación periodística permanentemente me topo con este con esta dimensión, tanto sea por parte de empresas como por parte de otros grupos, como por ejemplo los abogados de las grandes empresas o la complicidad de la cúpula eclesiástica con la dictadura, que tiene también una dimensión económica. Yo he publicado a lo largo de los años mucho material sobre esos temas y el año pasado decidimos con Juan Pablo Boslaski, que es un investigador joven especializado en deuda soberana, que ha trabajado mucho sobre la responsabilidad de los cómplices económicos en los procesos dictatoriales, decidimos sistematizar de alguna manera esto, que es un campo nuevo, digamos, ha habido algunas aperturas en ese sentido. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha creado una unidad especial para investigar este tipo de delitos. La Comisión Nacional de Valores ha creado un grupo de trabajo para revisar su propia historia en ese sentido. La Secretaría de Comercio Interior con el estudio sobre la situación de papel prensa, pero han sido hasta ahora esfuerzos dispersos, muy valiosos, pero que requieren una mayor sistematización y centralización. Y ese es el sentido, digamos, de la realización de este libro. Por un lado, propender a esa sistematización con propuestas muy concretas sobre cómo avanzar en ese campo, y por otro lado analizar las implicancias jurídicas que tiene, porque no es un tema simple en ese sentido. Es el origen del libro. En esa voluntad también estamos en un momento en que la discusión de la famosa complicidad o el golpe cívico-militar está más presente. Y en el libro analizan eso, ¿no? Como ese primer momento de la justicia transicional y cómo tuvo que no encarar todo lo que se debería encarar. Bueno, cómo analiza eso, ¿no? Que se haya pasado Bueno, eso. acá, digamos, en el libro, digamos, Bolaski y yo somos compiladores y autores. Es decir, él y yo hemos hecho la introducción, las conclusiones y además 2 capítulos cada uno. Y el resto hay 20 autores que toman las distintas dimensiones de esta complicidad. Autores muy importantes, tanto nacionales como internacionales, tanto juristas como economistas, historiadores, Eduardo Basualdo, Martín Shore, Alfredo Calcaño, que no es el diputado, sino su hermano, que trabaja en Naciones Unidas, en Ginebra, Victoria Basualdo. En uno de los capítulos, una jurista, Naomi Roth Ariasa, reflexiona que, digamos, la debilidad de los procesos democráticos que sucedieron en las dictaduras en la región, en un momento en que el neoliberalismo era muy fuerte, hizo imposible que al comenzar los procesos democráticos pudiera juzgarse esa complicidad económica, porque de alguna manera hubiera comprometido la estabilidad de los procesos políticos, pero que hoy, ya 30 años después, y cuando ya no hay más discusión sobre la responsabilidad de los autores directos, hay un contexto, digamos, para investigar estas otras responsabilidades, en un momento en que además el neoliberalismo está cuestionado por los efectos devastadores que ha tenido sobre las sociedades de la región, y hay todo un proceso, digamos, de reflexión crítica y de reversión de las consecuencias de esos procesos.
como que este es el momento oportuno para eso. De las líneas posibles para analizar esas complicidades económicas, estaría por un lado la necesidad de la propia dictadura de recursos económicos y también la propuesta de instaurar un nuevo sistema, ¿no? Con el neoliberalismo, serían como las dos líneas. Claro, porque, digamos, la dictadura no es solo que tiene cómplices económicos, tiene mandantes económicos. Es decir, los planes de la dictadura, los planes económicos y de refundación social de la dictadura no son obra de pensadores militares, son obra de personalidades del establishment. El grupo Ascuénaga, el grupo Perrió, Martínez de Oz, no son militares. Y ellos no son cómplices que ayudan a los militares una vez producido el golpe. Ellos son, de alguna manera, coautores del golpe y propiciadores del golpe. Ellos son los que le dan la racionalidad económica al golpe. En consecuencia, digamos, el rol que ellos tienen es decisivo, es muy, muy importante. Acá a lo largo del libro se analizan distintas formas de esa complicidad. Una muy clara, que está muy nítidamente expresada en la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, es la, digamos, distribución del ingreso de los trabajadores hacia los sectores del capital, que Walsh dice que a culatazos lograron esta transferencia, y esto está muy bien estudiado en varios capítulos del libro, el de Eduardo Basualdo, por ejemplo. Pero además hay otra dimensión, que es la de las pugnas intercapitalistas. Es decir, el poder represivo del Estado, con el pretexto de la denominada lucha antisubversiva, fue utilizado también para que algunas empresas, algunos grupos económicos desplazaran a otros y concentraran mucho más el poder económico de lo que estaba. Pues aquí se trataba de transformar un modelo que había sido de mercado interno, de sustitución de importaciones, de participación importante del trabajo en el ingreso nacional, de desarrollo de la clase media, de producción industrial, en un modelo de valorización financiera, de exportación agropecuaria o de commodities industriales eventualmente, que emplea menos mano de obra, donde hay gente que sobra, y donde, digamos, se produce un retroceso, un salto de por lo menos medio siglo con el golpe del 76. Y las condiciones en el 76 estaban maduras porque internacionalmente estaban maduras, porque los sectores de la burguesía argentina, de la oligarquía argentina, ya lo habían intentado en 1955. El golpe del 55 tiene la misma finalidad. Hay un ministro de la dictadura del 55 que se llama Berrié, que dice que la Argentina es un país espléndido, pero sobran varios millones de habitantes para el funcionamiento de la economía en los términos que él lo entiende. Y ese es el programa que Martínez de Oz lleva a la práctica 20 años después. Durante esos 20 años hubo lo que tanto O'Donnell como Portantiero llaman el empate hegemónico, donde hay avances y retrocesos, y por un lado hay una coalición financiero-agropecuaria y por otra hay una coalición burguesa y obrera que pugnan recíprocamente por imponer un modelo. Esos 20 años son de avances y retrocesos y de intensas luchas sociales. Eso explica por qué, a pesar de que la situación económica era infinitamente mejor de lo que fue después, esos fueron años de una intensa conflictividad política y social, porque estaba en pugna la definición de una hegemonía.
Lo intentaron en el 55 y no pudieron imponerlo en el 55. Pudieron imponerlo recién con el golpe del 76, previa a la defección importante del justicialismo en el 75. En realidad el proceso de transformación empieza en el 75, empieza, digamos, con el Rodrigazo de junio del 75, que es el prólogo más o menos necesario del golpe de marzo del 76. Uno de los puntos que tocan también es cómo pensar y caracterizar esa complicidad. Quizás en el marco ya más jurídico, porque hay como distintos niveles y eso también va a generar después cuando se pueda llegar a la justicia, cómo caracterizar justamente a cada uno de los actores. Sí, claro, hay distintas, son en algunos casos coautores, en otros partícipes, en otros instigadores, en otros encubridores. Digamos, hay una gama distinta de grados de participación que están analizados por distintos autores en el libro. Es decir, hay algunos capítulos que son específicamente jurídicos. Un tema importante es el tema de la prescripción de la acción. Sí, por supuesto, las acciones penales no pueden hacerse en nuestro ordenamiento jurídico contra personas jurídicas. Las acciones penales son contra personas físicas, contra seres humanos, digamos. Personas jurídicas son las empresas, ¿no? Pero sí hay la posibilidad de realizar juicios civiles contra personas jurídicas que tienen que hacerse cargo de su responsabilidad. Y en los juicios penales está claramente establecido que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles, que no importa el transcurso del tiempo, se pueden realizar de todos modos. En el caso de los juicios civiles está más controvertido. Y nosotros ahí reseñamos, los autores reseñan algunos casos en los cuales, digamos, la justicia argentina ha fallado negando la posibilidad del juicio civil, ya sea porque no se hizo la denuncia en el plazo de prescripción normal de 2 años para las acciones civiles durante la dictadura, que eso fue, digamos, finalmente desechado, y la justicia estableció que durante la dictadura no existía la posibilidad de hacer esas acciones. En consecuencia, el plazo de prescripción no se puede contar desde el momento del hecho, sino del momento en que fue posible hacer la acción, hasta, digamos, desarrollos posteriores que señalan, digamos, que la imprescriptibilidad de las acciones penales para crímenes de lesa humanidad tiene que extenderse también a la imprescriptibilidad de las acciones civiles contra personas jurídicas por esos mismos con independencia del momento en que se inicie la acción de reparación. En ese marco, una discusión por ahí colateral, semanas atrás entrevistamos a Pilar Calveiro, sí, y ella le planteamos la discusión sobre la nomenclatura que está tomando el golpe ahora, hablar del golpe cívico-militar. Ella le parecía que no, que había que reforzar la parte militar, que quizás eso quitaba fuerza sobre el sector que llevó adelante el proceso. ¿Cómo analiza? Ahora se trata de hablar de golpe cívico-militar, ¿cuál sería la opción por usted más válida? No, a mí me parece que está claro que hubo una dictadura, que la dictadura fue conducida en su faz represivo por militares, pero como decíamos antes, que el golpe mismo fue instigado, impulsado, organizado, propiciado por civiles que impulsaron a los militares a realizarlo, que fueron cómplices, que se beneficiaron con la dictadura, y en esa medida me parece que la denominación de golpe cívico-militar es absolutamente legítima y pertinente. Y, digamos, tal vez Pilar tema, no sé, pues no lo he hablado con ella, pero tal vez Pilar tema que
al extender la denominación al golpe cívico-militar, se diluya la responsabilidad del ejecutor directo de los militares. Este temor, de alguna manera, muchos lo compartieron en el año 1996-95, cuando el primero que habló de golpe cívico-militar fue el general Balsa. En una de sus primeras intervenciones luego de la confesión de Scilingo, Balsa dijo esto. Parecía que era como que quería atenuar la responsabilidad. Yo no creo que haya sido esa la intención de Balsa, pero de todos modos, aunque lo hubiera sido, es muy distinto decir eso en 1995 que en 2013, porque en 1995 estábamos en pleno impacto de las leyes de impunidad, regía la obediencia debida, regía el punto final, no había juicios, y podía interpretarse, aunque insisto que no creo que haya sido la intención de Balsa, como una forma de diluir responsabilidades, pero ahora no, porque digamos los juicios se han reabierto en buena medida a raíz justamente de la confesión de Scilingo. En el 96 Emilio Mignone pide que una vez que Scilingo confiesa haber matado personalmente a 30 personas, que las leyes de impunidad no omiten el deber del Estado de informar la verdad de lo que ocurrió con cada desaparecido. Lo mismo piden los familiares de las monjas francesas, y la Cámara Federal en el año 96 concede eso y se abren los juicios por la verdad, que se van extendiendo por todo el país y que simultáneamente se produce la apertura del juicio con el concepto de justicia universal en España, del fiscal Carlos Castresana, que acepta el juez Baltasar Garzón, y esto, digamos, pone en marcha nuevamente un mecanismo de justicia que en el año 98 se acelera cuando, a raíz de la detención de Pinochet en Londres, jueces argentinos ponen en funcionamiento juicios que estaban paralizados aquí, o que por lo menos andaban muy lentamente, y detienen también a Macera y Videla por delitos que habían sido excluidos del perdón de la ley de obediencia debida y del punto final y de los indultos, que eran el robo de los bebés o el saqueo de bienes de los detenidos desaparecidos. Después, en el año 98, el Congreso decide la declaración, la derogación de la ley de obediencia y punto final, aunque no le alcanza para declararla nula. Y en el 2001 la justicia pronuncia finalmente la nulidad de esas leyes y empiezan a reabrirse procesos en todo el país. Hasta que en 2003, a instancias del presidente Kirchner, el Congreso ahí sí declara nulas las leyes, y en 2005 la Corte Suprema de Justicia acepta esa nulidad, y esos procesos que estaban reabiertos de 2001 pueden avanzar y comienza el juicio oral y las condenas y todo lo demás. En ese contexto nuevo que vivimos desde 2001 en adelante, y sobre todo en este momento, hablar de dictadura o golpe cívico-militar de ninguna manera diluye la responsabilidad de los militares. Pensemos que hay ya casi 500 militares condenados que están cumpliendo su pena, de modo que no hay la menor posibilidad de que se diluya esa responsabilidad. Pero sí es necesario, por un lado, para una mayor comprensión histórica, y por otro lado, para prevenir la repetición. Es decir, nosotros, gracias a los juicios que se inauguraron en el 84 y a todo el proceso que se hizo en estos 30 años, podemos estar tranquilos de que las Fuerzas Armadas no son un factor golpista en la Argentina, pero no podemos estar seguros
de que el poder económico no procure otras formas de desestabilización de las autoridades elegidas por el voto popular. En consecuencia, tiene también esa función de establecer la verdad histórica y al mismo tiempo asegurarse de que no exista la posibilidad de repetición, no idéntica, porque evidentemente no van a contar con los militares, pero alguna otra fórmula desestabilizadora, como se ha visto en otros países de la región.